Buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión, el curso programado para esta tarde, protocolo a seguir durante un sismo para prevenir lesionados. Recordemos que este es un curso prediplomado de un diplomado en primeros auxilios que vamos a iniciar el próximo domingo 6 de abril. Aquí se encuentra con nosotros ya alumnos del diplomado y también hay alumnos que van a tomar la sesión. Y pues bueno, al final le haremos una promoción para que se inscriban al diplomado. Vamos a dar una beca al final. Y pues bueno, bienvenido maestro. Iniciamos. Blanca, hay que hacer hospedador al maestro. Aparece como José Salomón, por favor. Bienvenido Gracias, maestro. Iniciamos. gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad de nuevo de volver a impartir una plática el día de hoy. Hoy veremos lo que es el tema protocolos a seguir durante un sismo para prevenir lesionados. Bien sabemos que la República Mexicana em, tiene muchos movimientos telúricos, ¿no? Más que nada lo que están en Chiapas, en México, en Acapulco Guerrero, en Guadalajara, Colima, o sea, todo lo que es la cordillera inferior del Atlántico. Entonces, últimamente, en los últimos años, hay dos sismos muy fuertes y recordemos que el último que pasó fue en el 2019, 2018, no recuerdo el año, pero gracias a esos sismos se aprendió mucho más la prevención, ¿sale? Entonces, el día de hoy, su permiso, vamos a empezar con esto. Esto es el sonido real que están en varios estados de México, las alcaldías, Alerta ¿vale? sísmica. Alerta sísmica. Entonces, este es la alarma original que está en Alerta varios sísmica. estados de la Alerta República, sísmica. con los cuales tienen sismos. Entonces, esta es una prevención, un fondo de prevención, Alerta en el sísmica. cual debemos de prestar Alerta atención sísmica. en cuanto suceda la primera llamada, ¿de acuerdo? Se los Alerta comparto para sísmica. que sepan cuál es. Alerta sísmica. Bien. Los terremotos son fenómenos naturales presentes en nuestro planeta desde hace millones de años. Es por ello que debemos entender cómo es que se producen. Todo comenzó desde la formación del sistema solar hace aproximadamente 4.600 millones de años. El Sol, los planetas y todos los objetos del sistema solar se formaron a partir de material nebuloso originado por la muerte de una estrella. La mayor parte de ese material se concentró en el centro de la nube, mientras que el resto se acumuló en un disco que giraba a su alrededor. El efecto de atracción gravitacional entre las partículas derivó que fragmentos de material rocoso y gases se unieran y se fueran haciendo cada vez más grandes y densos, atrayendo mayor cantidad de material espacial y juntando los diversos elementos que ahora conforman nuestro planeta y el resto del sistema solar. Los planetas más cercanos al Sol, como la Tierra, son de composición principalmente rocosa, y los más alejados son de predominancia gaseosa. El paso de millones de años dio como resultado la formación de las diversas capas que conforman la Tierra. El núcleo, que se divide en dos, la parte interna, que es sólida y muy caliente, y la parte externa, que es líquida. El manto es la capa de mayor espesor, y la corteza, que se divide en oceánica y continental. La primera se encuentra en el fondo de los mares, y la segunda es aquella en la que se encuentran los continentes y en la que interactuamos. Esta corteza es como un rompecabezas y está en continuo movimiento. El calor interno de la Tierra, originado desde la formación del planeta, más la descomposición de elementos radioactivos, genera movimientos de convección en el manto que afectan a la corteza de la Tierra. En algunos lugares del planeta, esta corriente de convección llega a la superficie originando nueva corteza oceánica, la cual es más densa que la corteza continental. A estas zonas se conoce como límite divergente.
Si dos o más placas tectónicas se empujan una con respecto a la otra, se conoce como límite convergente. En general, la corteza de la Tierra está dividida en 15 grandes placas tectónicas y otra decena de placas menores, que son como rompecabezas en la superficie de la Tierra. La mayor parte del territorio de México se encuentra sobre la placa norteamericana e interactúa con la placa del Pacífico, Ribera, Cocos y Caribe. Donde hay contacto entre placas se acumula tensión hasta que esta tensión acumulada por años o siglos se libera produciendo terremotos, moviéndose las placas un poco más en cada sismo. En los límites convergentes, la corteza oceánica se hunde al chocar con la corteza continental, que es menos densa o pesada. A este proceso se le conoce como subducción y produce grandes sismos. Para estos sismos, si el movimiento entre las placas agita el suelo oceánico, se pueden generar tsunamis. No todos los sismos llegan a generar tsunamis, ni todos los tsunamis son generados por sismos. Erupciones submarinas, derrumbes y meteoritos también provocan tsunamis. Los tsunamis son una secuencia de olas que ingresa costa adentro con gran fuerza, ganando altura y barriendo todo a su paso. Si estás en la costa y sientes un terremoto fuerte, prolongado y que no te permita estar de pie, es posible que se genere un tsunami, por lo que deberás buscar refugio costa adentro a varios metros encima del nivel del mar. El contacto de subducción entre placas se genera en diferentes zonas, por lo cual el epicentro del sismo puede ser a diferentes profundidades y distancias de la costa. Estos sismos son conocidos normalmente como sismos intraplaca. En algunos límites de placas, la corteza se desliza de forma lateral u horizontal. Esto quiere decir que una placa se desliza con respecto a la otra sin que ninguna se hunda. Este tipo de contactos también generan sismos, como los que ocurren en el Mar de Cortés. En ocasiones, la liberación de energía también ocurre en pequeños fragmentos de roca que están dentro del continente. Estos sismos se denominan corticales porque ocurren a poca profundidad. La mayoría de ellos son de baja magnitud, aunque eventualmente pueden llegar a ocurrir sismos más grandes. Los sismos, como muchos otros peligros naturales, pueden causar daños a las personas o sus propiedades. Por eso, la prevención es la clave. Descarga Sky Alert. Muy bien, aquí podemos ver una introducción de cómo se formaron los sismos desde la era de la prehistoria, de la formación de la Tierra. Los diferentes tipos de sismos, las placas tectónicas que atraviesan por nuestro país, por nuestro continente, que la mayoría se han hecho saber y sentir en varias partes de la República. Yo esta exposición la quiero dedicar a todas aquellas personas que desafortunadamente tuvieron alguna lesión, alguna pérdida familiar, sentimental, compañerismo. Yo como parte del Cuerpo de Protección Civil aquí en Sinaloa, pues yo le rindo un tributo a todas esas personas que dieron su vida por salvaguardar otras. Para honrar la memoria de las personas que perdieron la vida en los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, la banda de guerra ejecutará el toque militar Silencio. Muy bien, entonces este es un pequeño tributo a esos héroes, héroes sin capa, a esos mexicanos, a esas gentes, jóvenes, niños, todo que dieron su vida por salvar otras. Sabemos que fueron días difíciles. Nomás de recordar me quiebro porque yo iba a formar parte de su cuerpo de socorros.
pero mi hijo estaba por nacer y pues no fui. Pero yo iba a formar parte de esa gran actividad de heroísmo. Pero pues aquí estamos, ¿no? Y para ellos les honro esta exposición. El 19 de septiembre se cataloga a nivel nacional Día Nacional de Protección Civil. ¿Por qué? Porque bien sabemos que en el 80 y tanto, en el 2017, Protección Civil, Topos, Cruz Roja, Cruz Verde, todos esos héroes que dieron todo por salvar vidas, se les atribuye este día por heroísmo, por valentía, convicción y por dar todo por el prójimo. Entonces ese día, recuérdelo siempre, el 19 de septiembre, Día Nacional de Protección Civil. ¿Qué es y cuándo se activa la alerta sísmica? La alerta sísmica es una señal de prevención ante sismos. Fue diseñada por el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano SASMEX. Es una red de sensores que al detectar un sismo fuerte emite una señal que utiliza ondas de radio para alertar a las ciudades que tienen esta cobertura con un tiempo variable de anticipación. Su activación permite iniciar acciones preventivas como evacuar o ubicar zonas de menor riesgo en inmuebles. En Ciudad de México se difunde de 3 formas: por altavoces distribuidos en toda la ciudad, enlazados al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, C5, a través de receptores instalados en inmuebles estratégicos y por estaciones de radio y televisión conectadas al servicio. La alerta en Ciudad de México se activa con sismos de magnitud mayor a 5.6 y cuyo epicentro es cercano a un sensor. Cuando un sismo ocurre lejos de un sensor, el monitoreo de sus ondas se dificulta y puede no activarse la alerta. O bien, SASMEX puede alertar solo a las ciudades más próximas al epicentro y descartar las lejanas. Existen otras aplicaciones tecnológicas que detectan sismos y que se activan de inmediato cuando registran movimientos de cualquier magnitud y en cualquier lugar del país. Sin embargo, estas no son fuentes oficiales, por lo que te recomendamos mantenerte informado a través del Servicio Sismológico Nacional, SSN, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, CIRES, y el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, SASMEX. Recuerda, la prevención es nuestra fuerza. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Gobierno de la Ciudad de México. Bien, aquí podemos ver, como les comenté anteriormente, la Ciudad de México y varios estados de la República alrededor de él son los que sufren más los sismos. Recordemos, le vuelvo a mencionar, que en el 2017 fue un día terrible para todo el pueblo mexicano. Y el pueblo mexicano se unió una vez más, se unió con los hermanos desconocidos, seres humanos que estaban enterrados en los escombros, niños, abuelos, familiares, hijos, propiamente padres, parejas. Bueno, sabemos que el mexicano es muy noble. Sabemos que el mexicano no se rinde ante adversidades. El mexicano no sabe decir no. El mexicano no, en su diccionario no aparece la palabra rendición. Al contrario, el mexicano siempre va a servir al mundo, pese a quien le pese. Ahora vamos a ver la definición de los sismos. Un sismo es todo movimiento de la Tierra por liberación de energía. Recordemos que un sismo ocurre por el movimiento de las placas tectónicas que están en toda la cordillera sísmica por debajo del mar, el cual ya vieron que nos recorren más de 7 placas tectónicas, ¿de acuerdo? Y la que está muy avanzada ahorita es la falla de San Andrés. Si se llegase a activar la falla de San Andrés, pasaría por aquí, por la República Mexicana, y pues la magnitud sería catastrófica. ¿Qué son los sismos y por qué suceden? Nuestro planeta está formado por grandes piezas, como si fuera un rompecabezas, y esas piezas se llaman placas tectónicas. Las placas tampoco son completamente lisas, hay partes más débiles que se llaman fallas geológicas. Las placas se mueven todo el tiempo, pero lo hacen muy despacio. Cuando una placa choca o se mueve sobre otra, se producen los sismos. Si el choque es muy fuerte, se puede producir un terremoto. Ecuador se ubica en el cinturón de fuego del Pacífico y está atravesado por fallas geológicas. Por eso, tenemos muchos sismos. Es muy importante saber qué puede causar un sismo y cómo debemos actuar cuando suceda. Recuerda informarte a través de canales oficiales.
Muy bien. Entonces, un sismo es un movimiento brusco en la Tierra causado por la liberación repentina de energía en su interior. También se le conoce como terremoto o temblor. ¿Cuáles son las causas más comunes de este tipo de movimiento telúrico? La litosfera, la capa rocosa que cubre la Tierra cuando está fragmentada en placas tectónicas. El movimiento de las placas tectónicas genera fricción en los bordes donde se encuentran. Si la fricción es superada por el esfuerzo compresivo, se produce una ruptura violenta. Eso, a partir de que se sufre esa ruptura violenta, ya se ocasiona un sismo. Y dependiendo de la velocidad que choquen ambas placas tectónicas o se friccionen, esa será la magnitud de la cual será producida a la parte externa de la Tierra. O están ciudades, estacionamientos, edificios. Por eso es importante saber los métodos de capacitación en sus comunidades, en sus trabajos, centros laborales, en saber los comandos de protección civil. Consecuencias. Los sismos pueden causar incendios, tsunamis, deslizamiento de tierras o avalanchas. Los sismos más fuertes pueden causar daños en viviendas y edificios, causar derrumbes de puentes, causar rompimiento de vidrios, entre otros. ¿Cómo se previene todo esto? Es importante tomar medidas preventivas como reducir la vulnerabilidad de las construcciones en las zonas sísmicamente más activas. Últimamente en el país mexicano ha habido mucha construcción, mucha tala de árboles, mucha muerte vegetal y natural. Todo esa cosa del ser humano por querer ser conviccionado eh, en seguir construyendo, causar un daño a la tierra directo. También esas gentes que tiran bombas atómicas a los mares, a los océanos, eso también causa un problema muy grave a la tierra. No nomás aquí en México, en todo el mundo. Por eso hay muchos tsunamis, muchos terremotos en otros países como Taiwán, Japón, China. Ya hace poco que acaba de pasar en Bangkok. Este edificio se Recordemos movió esto, horrible, 2017. tronó horrible. Que se salgan, la pared se rompió. Que se salgan. Que se salgan, se va a caer, ese edificio se va a caer. Dios mío, 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 Dios mío. La gente. Dios mío. Ay, no, Dios mío. No mames la gente, pásense Sí, por no, favor. ya sé, ya sé. Güey, nos salimos del Conde. Ah, exacto, güey. Sí. Ahorita ni siquiera se escucha.
Sí, güey. No mames, está cabrón, güey. ¿Qué pedo? Pues eso está muy cabrón, güey. No. Mira nada más la cantidad de edificios que se cayeron. No lo puedo creer. No, impresionante. Pues yo vi uno cayéndose aquí, güey, ahí al ladito. No puede ser. Oh my gosh. This is a bad idea to be on this boat. I just don't want my phone to get burned. I don't care about my life. I don't care about my life. I just care about my phone. Oh my god. Oh, you're recording this, right? Oh. Oh my gosh. I'm on the end of it on 1985 day. Yeah, but that's a crazy thing. Ya, That's why yo I'm te amazed. dejé. Viajando a pedo. Holy shit. That is why I'm amazed. This is the most This is fucking surreal. It's amazing. Muy bien, muchos vivieron esa situación, yo creo que muchos la recuerdan, muchos han visto esos videos, el, el terror que vivieron esas gentes, la que estaban en los edificios, cuando se derrumbaban sus edificios, sus casas, sus empleos, sus tienditas, todo a su paso. 2017 nunca será olvidado. El 2017 nos puso a prueba a todos los mexicanos y que sabemos que un terremoto jamás va a derrumbar un país, un pueblo que está siempre unido por toda su gente. Los elementos de un sismo, ¿cuáles son? El hipocentro, que es en el foco, y el epicentro. El hipocentro, o también llamado foco, es el punto de la profundidad de la Tierra desde donde se libera la energía en un terremoto. Y el epicentro es generalmente la localización de la superficie terrestre donde la intensidad del terremoto es mayor. Entonces, ¿dónde creen ustedes que se cree la mayor fuerza de un sismo? Les pregunto. ¿Pueden participar? ¿El hipo o el epi? En el hipo. El hipo, ¿ok? ¿Por qué? Puede ser por donde se realiza el movimiento de las placas y es donde chocan y luego ya se representa en lo que es en el epicentro. Correcto, así es. Recordemos que vamos de abajo hacia arriba. En una característica de un sismo o terremoto. Siempre, como dice usted, las placas tectónicas es de la parte más profunda de la Tierra. Y ese movimiento telúrico emerge hasta el epicentro. Que el epicentro es la que da y demuestra la potencia del impacto telúrico de las placas tectónicas a la Tierra, a la superficie. Muy bien. Todos hemos visto alguna vez noticias que relacionan grandes grietas con eventos catastróficos. Pero, ¿qué es lo que ocurre exactamente en estas zonas? Vale, imaginaos que tenemos un bloque con estratos horizontales y cada estrato corresponde a un material diferente. Los esfuerzos que actúan sobre esta zona hacen que nuestro bloque se fracture y entonces se pueden dar dos resultados. En el primer caso existe una rotura, pero los bloques no llegan a desplazarse produciendo lo que en geología se conoce como diaclasa. Y en el segundo caso, que es el que nos interesa en este vídeo, se crea un desplazamiento de los bloques a lo largo de la superficie de fractura, formando una falla geológica. En este ejemplo tenemos una falla normal, pero las partes son comunes a todo tipo de fallas, lo único que varía es la posición de los bloques. Aquí tenemos el bloque piso, que en este caso coincide con el bloque superior. Sin embargo, el bloque techo se desliza por el plano de falla, quedando en la parte inferior. Este movimiento deja un desplazamiento de los bloques, o también llamado salto de falla. Existen fallas pequeñas, incluso de escasos centímetros, pero hay otras que pueden llegar a tener incluso más de 1200 kilómetros, como es el caso de la falla de San Andrés, que marca el límite entre dos placas tectónicas. Muy bien, pues ahora vamos a clasificar las fallas, y para ello dependerá de si nos encontramos ante un plano de falla inclinado o un plano de falla vertical. En el primer caso, las fuerzas que actúan sobre la zona son del tipo de extensivas, creando un aumento de superficie y dando lugar a la falla que hemos visto en el ejemplo anterior, es decir, a una falla normal.
En las fallas inversas, el bloque de techo coincide con el bloque levantado y se produce como consecuencia de esfuerzos comprensivos, ya que disminuye la superficie. Las fuerzas de cizalla crean fallas en dirección, o también llamadas fallas de desgarre. En este caso, el desplazamiento de los bloques se produce únicamente en la horizontal, es decir, que nos encontramos ante planos de fallas verticales. Y existe un cuarto tipo de falla geológica, denominada oblicua, que se produce por un desplazamiento combinado entre la horizontal y la vertical del plano de falla. Las fallas normales suelen aparecer asociadas formando estructuras mayores. Las más conocidas son las fosas tectónicas, o también llamadas gravens, y se producen cuando el bloque central aparece hundido. En el caso opuesto tenemos los macizos tectónicos, o también llamados horst, y la diferencia con el caso anterior es que el bloque central queda elevado. Existen fallas inversas que provocan que unos materiales se monten encima de otros, formando lo que en geología se conoce como cabalgamientos. Este fenómeno ya lo vimos en repetidas ocasiones durante el vídeo de la formación de los Pirineos. Si aún no lo has visto, te dejo el link en la descripción. Y tal y como hemos señalado al principio del vídeo, las fallas geológicas de gran tamaño suelen ir acompañadas de movimientos sísmicos, pero hay diferentes tipos de terremotos y no todos ellos necesitan fallas para ser creados. Pero no os preocupéis porque esto lo veremos en otro vídeo. Si te gustaría conocer no solo paisajes alucinantes, sino también saber cómo se han formado, suscríbete, es gratis. También puedes dejar un me gusta, compartirlo con tus amigos e incluso dejar un comentario con tu opinión o algún tema diferente que te gustaría que comentase. Mi nombre es Guillermo Prados y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Se podría denominar a un terremoto como una serie de movimientos bruscos que suceden en la Tierra cuando hay un deslizamiento de la corteza terrestre. Sin embargo, hay una serie de conceptos que son fundamentales para conocer aún más de estos fenómenos. De los conceptos más importantes se destaca magnitud, intensidad o escalas de medición, ya que son las pautas que permiten conocer la gravedad que presenta el sismo, ya que en muchas ocasiones se presenta un terremoto apenas apreciable y en otras puede llegar a provocar consecuencias devastadoras, como en el caso de los dos que se suscitaron en Turquía. El Instituto Geográfico Nacional, IGN, de España compartió algunos conceptos claves para entender la gravedad que puede conllevar que ocurra un terremoto. ¿Cómo se produce un sismo? Las zonas en las que ocurren los terremotos no parecen aleatorias, delinean unas franjas que separan regiones. Estas placas son la parte externa del planeta y se mueven sobre una capa fluida. Este movimiento causa los terremotos, es decir, rupturas súbitas del interior de la Tierra. Al moverse, las placas se alejan, chocan y se rozan lateralmente, y cada movimiento genera un tipo de terremoto. ¿Cuáles son considerados los terremotos más peligrosos? Cuando dos placas se acercan, el sismo puede ser más peligroso. Las placas chocan, se deforman y se superponen una encima de otra. Así ocurren los terremotos más grandes, como el de Japón de 2011, el de Sumatra de 2004 o el de Chile de 1960. También, de este modo se producen los sismos más profundos, hasta 600 kilómetros bajo tierra. Se dan casos extremos cuando chocan las placas de dos continentes, lo que genera una cadena de montañas como el Himalaya, creado por el choque de India y Asia. Esta colisión sigue produciendo grandes terremotos como el de Nepal de 2015. ¿En qué se diferencian con los maremotos? El terremoto es un movimiento súbito de la Tierra, mientras que el maremoto es un movimiento súbito del agua. El maremoto se puede generar por la caída de un meteorito en el océano, por avalanchas y erupciones volcánicas submarinas y asimismo por un terremoto en el fondo del mar. El resultado es como tirar una piedra a un estanque, que genera una sucesión de olas que se alejan en todas direcciones en alta mar. Las olas del maremoto viajan a la velocidad de un avión, pero cuando llegan a la costa menos profunda se frenan contra el fondo y avanzan más despacio, aunque la altura de las olas aumenta al acercarse a la playa. ¿A qué se denomina magnitud sísmica? La magnitud de un terremoto se mide con la ayuda de los instrumentos, la energía que libera el sismo. Es un valor único y objetivo para cada terremoto que no depende del lugar en el que se está. ¿Cómo se miden los terremotos? En varias escalas dependiendo del tipo de terremoto, del sistema de medición, etc. La más conocida es la de Richter, creada en 1935, pero actualmente se utilizan otras, preferentemente la escala de magnitud de momento, MW, que coincide con la de Richter.
solamente con los sismos de magnitud inferior a 6.9. Las escalas de magnitud no tienen un tope para su medición. Por ejemplo, el terremoto de Valdivia, en Chile, suscitado en 1960, registró una magnitud de 9.5. ¿A qué se le denomina como intensidad? La intensidad de un terremoto indica cómo se ha sentido su efecto en un lugar, cómo lo han padecido las personas, su impacto en los objetos y los daños en los edificios. Su valor difiere en función de la distancia de cada lugar donde se ha sentido hasta el epicentro. Los institutos sismológicos suelen dar el dato de intensidad máxima, es decir, de cómo se ha sentido en el lugar más afectado. ¿Cuáles son las escalas de intensidad? Hay varias escalas para medir la intensidad. Las dos principales son la escala Mercalli y la escala macrosísmica europea, EMS. Ambas tienen 12 grados que se expresan en números romanos del 1, muy débil o apenas sentido, al 12, catastrófico o completamente devastador. Si te gustó el video, Aquí no podemos ver olvides darle generalidades de escalas de intensidad de los sismos, escala de Richter, Mercalli, también que son las actuales. O la escala de movimiento, ¿no? Que se siente mucho en México. Entonces, como les comentaba anteriormente, si se llegase a crear la más temida de todas, el terremoto en la falla de San Andrés, van a ir todos los continentes norteamericano, mexicano y latinoamericano. Es la que se está escuchando mucho, que había muchos movimientos telúricos internamente en la falla de San Andrés, que de crearse ese choque inminente de las placas tectónicas sería sumamente catastrófico para gran parte del mundo. Vamos a ver ahora los tipos de sismos tectónicos. Tipo de sismos superficiales que ocurren en la corteza terrestre hasta 70 kilómetros de profundidad. Intermedios que ocurren entre 70 y 450 kilómetros de profundidad. Y profundo que ocurren más allá de los 450 kilómetros. Entonces aquí estamos viendo las profundidades que existen de los sismos, cómo ocurren. ¿Sale? Entonces, los sismos son de tenerle respeto. Cuando se escuche la alerta sísmica, hay que prevenirnos. Muchas veces puede ser un simulacro, muchas veces no. Recordemos que en la de México fue repentino, nadie se lo esperaba. Fue algo súbito. Muchos se prepararon en el momento, muchos estaban afuera en las calles, muchos estaban en sus edificios. Por eso es importante saber las brigadas internas de protección civil en sus empleos. Los sismos son fenómenos geográficos creados por los movimientos vibratorios bruscos de la corteza terrestre, que nacen en el interior de la Tierra y se sienten en la superficie. Los sismos se clasifican de acuerdo a su origen, tipo de movimiento y profundidad. Los sismos por su origen pueden ser volcánicos, generalmente se presentan antes, durante y después de la actividad volcánica. Son locales, de poca magnitud y poca duración, por lo que no provocan daños por sí mismos. Tectónicos, son provocados por el choque de dos placas tectónicas. Cubren amplias zonas de la superficie, son de gran magnitud y pueden durar hasta varios minutos, ocasionando graves daños mientras mayor sea su duración y magnitud. Por su movimiento pueden ser oscilatorios, cuando el movimiento es horizontal o circular. La sensación es como de ir en una lancha o barco en aguas agitadas. Y trepidatorios, son de movimientos verticales, ascendentes y descendentes. Estos son los que ocasionan más daños. Y por su profundidad, los sismos pueden ser profundos cuando se desarrollan por debajo de los 40 kilómetros y superficiales cuando se desarrollan por encima de los 40 kilómetros. Interesante. Muy bien. Ahora ya vimos los diferentes tipos de sismos que existen. También los volcanes, acuérdense, cuando hace erupción un volcán que está dormido, retiembla la tierra. ¿Sale? Ya ven el caso que pasó en Hawái. También el de Italia, hace poquito también, el que acaba de ocurrir en Italia. Se están activando muchos volcanes. También el Popo sigue exhalando, ahí les tira poquita lava, pero imagínense si el Popo despierta bien.
Aquí en Sinaloa se dice que hay un volcán dormido. Yo no sé dónde está ubicado, pero dicen que aquí en Sinaloa hay un volcán. Entonces, imagínense cuando ocurre un sismo, el de la fe de San Andrés, todos los volcanes que están alineados a esa cordillera van a ser, van a llevarse todo a su paso y no va a haber movimiento humano que lo pueda impedir. Aunque por más tecnología que se tenga, por más prevención que se tenga, va a ser sumamente imposible detener esa, esa acción. Ahora vamos a ver la medición de sismo y terremotos en la escala de Richter. Micro, que son menos de 2 grados. Menor de 2 a 0.9. Perceptible de 3 a 3.9. Se catalogan sismos. El ligero de 4 a 4.9. Moderado de 5 a 5.9. Después se va al fuerte. Va del 6 a 6.9. Después le sigue el mayor, que es de 7 a 7.9. Y los terremotos van más allá. Entonces, ¿qué es la escala de Richter? Es una escala donde se asigna un número para cuantificar la energía que se libera, bautizado así en honor del sismólogo Charles Francis Richter, que esa es la que actual conocemos en México, la escala de Richter. Pocas veces se escucha la escala de Mercalli, pero la más habitual y la más conocida es la de Richter. Eso lo vemos más adelantito, está un poquito largo. Los sismos se miden con sismógrafos y se clasifican en magnitud o intensidad. Por magnitud, se relaciona con la energía liberada en forma de ondas sísmicas. Se obtienen a partir de los registros de los sismógrafos. La escala más conocida, como dijimos anteriormente, es la escala de Richter, que es logarítmica y no tiene límite superior ni inferior. La escala de magnitud de momento, MW, es una medida más precisa del tamaño del sismo. Pues estamos hablando de escalas de medición y una escala precisa, ¿sale? Entonces, ya vimos qué medios mexicanos existen para la prevención y detección de sismos en México. También hay aplicaciones móviles que también existen para también estar prevenidos contra sismos, que en automático cuando hay un sismo te va a avisar tu celular que hay un sismo cerca de tu región, y si estás en ese momento, en esa región, tienes que hacer lo que dice la Protección Civil Municipal y estatal o de tu localidad. Por intensidad, se relacionan con los efectos que provocan un terremoto. La escala más utilizada es la escala Mercalli modificada, MM. La escala de intensidad instrumental está basada en el movimiento del suelo. La intensidad de un sismo depende de las condiciones del terreno, vulnerabilidad de las construcciones y la distancia epicentral. Los sismógrafos son instrumentos que monitorean las ondas sísmicas que viajan a través de la Tierra después de un terremoto. El sismómetro es la parte detectora del movimiento del terreno. Entonces, ya estamos hablando ahorita de intensidad. Entonces, la Mercalli detecta lo que es intensidad y las otras por magnitud. ¿Sale? Hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien o quieren que repita algo? La magnitud o fuerza de un sismo se puede medir mediante la escala de Richter, llamada así en honor al científico que lo propuso. La escala de Richter mide la energía liberada en el hipocentro o foco de un sismo, es decir, su magnitud o fuerza, y el instrumento utilizado para medir la fuerza de los sismos es el sismógrafo. La escala de Richter clasifica la fuerza de los sismos de 0 a 10. Magnitudes menores a 3.5 generalmente no se sienten, pero son registradas
registrados en el sismógrafo. De 3.5 a 5.4 a menudo se sienten y suelen causar daños menores. De 5.5 a 6 ocasionan daños ligeros a edificios. De 6.1 a 6.9 pueden ocasionar daños severos en áreas muy pobladas. De 7 a 7.9 se les consideran terremotos mayores y ocasionan graves daños. De 8 a 10 son considerados grandes terremotos y ocasionan destrucción total en comunidades cercanas en donde se originó. El sismo con mayor magnitud registrado en la historia ocurrió el 22 de mayo de 1960 en Valdivia, Chile, con una magnitud de 9.5 en la escala de Richter. Interesante, ¿no? Bien. Entonces, aquí se están refiriendo a uno de los más potentes de la historia, que fue en Chile, en 1960, catalogada con 9.5, o sea, casi al límite o al tope de la escala de Richter. ¿Sale? Por eso es importante saber o tener alguna idea qué es la escala de Richter. Por si alguien escucha, no, pues fue de tanta magnitud, entonces ustedes ya clasifican, no, pues fue leve, moderada o grave. Porque ustedes ya lo van a saber, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver, como estamos viendo aquí, la escala de Mercalli, como dijimos anteriormente, y la escala de Richter. Que la Mercalli va desde el nivel 1, muy débil, el 5, poco fuerte, el 8 destructivo, el 11 muy desastroso y el 12 catastrófico. Mientras que la Richter, menor de 3.5, generalmente no se siente, pero es registrado. De 6.1 a 6.9 puede ocasionar daños severos en áreas muy pobladas, y de 7.0 a 7.9, terremoto mayor, causas graves y daños materiales. Entonces, son dos escalas casi diferentes, similares en base a estructuras de edificios, movimientos telúricos también, y de potencia. ¿Sale? ¿Sabes cómo se mide la magnitud de los sismos en México? Nuestro país se encuentra en una de las zonas sísmicas más activas del mundo, el Cinturón de Fuego del Pacífico, nombre recibido por la movilidad sísmica de 4 placas tectónicas: norteamericana, Cocos, Ribera y del Pacífico. Por ello, México sufre sismos constantemente, pero ¿cómo se mide su magnitud e intensidad? El Servicio Geológico Mexicano dice que la magnitud se mide en la escala de Richter, va del 1 al extremo abierto y mide la energía sísmica liberada independientemente de la intensidad. Se basa en la amplitud de la onda registrada en un sismograma. Esta es la manera más conocida y utilizada para clasificar los movimientos bruscos de la Tierra. Teóricamente, la escala de Richter no tiene límite, pero un 9 en esta escala equivaldría a un grado 12 de la escala Mercalli, que mide la intensidad, es decir, destrucción total. Las ondas sísmicas. La energía de un terremoto, explosión u otra fuente sísmica se mueve a través de la Tierra como un frente de onda que se extiende en todas direcciones. Hay varios tipos de ondas sísmicas y cada uno se mueve de un modo diferente. Los dos tipos principales son las ondas internas y las ondas superficiales. Las ondas internas pueden viajar a través de las capas interiores de la Tierra, pero las ondas superficiales solo se pueden mover a lo largo de la superficie del planeta, como ondulaciones sobre el agua. Ondas internas o de cuerpo. Las ondas P. Ondas primarias o compresionales son las ondas sísmicas que más rápidamente se mueven. Lo hacen con un movimiento de empuje y tracción, que provoca que las partículas en la roca se muevan hacia adelante y hacia atrás en su lugar. Cuando la onda se mueve saliéndose del foco, las partículas se mueven acercándose y separándose a lo largo de la dirección en la que se mueve la onda. Las ondas P. Pueden moverse a través de sólidos, líquidos o gases. Son muy similares a las ondas sonoras, empujan y jalan la roca casi como las ondas sonoras empujan y jalan el aire. Las ondas S. Ondas secundarias, de cizalla, laterales o transversales viajan mucho más lentamente que las ondas P. No se expanden a través de líquidos. Las ondas S. Hacen que las partículas se muevan de un lado a otro. Su movimiento es perpendicular a la dirección en la que viaja la onda. Ondas superficiales.
Las ondas de Loeb llevan el nombre de H. Loeb, un matemático británico que calculó el modelo matemático para este tipo de ondas en 1911. Las ondas de Loeb se mueven como una serpiente, sacudiendo el terreno de un lado a otro. Aunque viajan lentamente a partir de la fuente sísmica, son muy destructivas y son las que generalmente hacen que los edificios se derrumben durante un terremoto. Las ondas de Rayleigh se llaman así en honor a Lord Rayleigh John William Strutt, quien predijo matemáticamente la existencia de este tipo de ondas en 1885. Una onda de Rayleigh se mueve a lo largo del terreno como una ola viaja a través de un lago u océano. Mientras avanza, mueve al terreno tanto de arriba a abajo como de un lado a otro en la misma dirección en la que se mueve la onda. La mayor parte de la sacudida que se siente durante un terremoto se debe a las ondas de Rayleigh. Aunque las ondas superficiales son por lo general las más destructivas, la mayoría de los geólogos están aún más interesados en las ondas internas. Como estas viajan a través de la Tierra, pueden proporcionar mucha información sobre su estructura. Entre otras cosas, pueden ayudar a los geólogos a localizar capas de roca que podrían contener petróleo, gas y otros minerales valiosos. Ok, aquí pudimos ver los diferentes tipos de ondas sísmicas que existen. Tocaron un tema muy importante. La expropiación, petróleo y minas. Vemos que las minas causan pues daños, ¿no? ¿En qué sentido los daños? Que el ser humano utiliza explosivos para poder sacar minerales, ricos en oro, rico en plata, en diferentes materiales que solamente ellos saben cuáles pueden servir. También cuando es en el petróleo, esas máquinas que perforan ahí el océano para llegar al fondo del mar, ver si hay petróleo o no, pues están causando un daño directo a la flora y fauna marítima y oceánica. ¿Sale? No nomás es la tierra, no, también los océanos sufren daños, como ya dijimos anteriormente. Cuando hacen las prácticas balísticas o bombas atómicas en los océanos, aunque sea el lugar más recóndito del mundo, eso hace una expansión de daño hacia continentes más cercanos a la lesión, al daño. Vamos a ver qué hacer en un caso de sismo. Estas son las medidas de prevención que ustedes deben de saber. ¿Qué hacer en caso de sismo? Lo primero y más importante que debes hacer para enfrentar un sismo es prepararte. Verifica de qué material está construida tu vivienda, escuela o lugar de trabajo. En caso de ser adobe o autoconstrucción, debes evacuar inmediatamente durante el sismo. Identifica los lugares de protección sísmica, alejados de las ventanas y elementos que puedan caerte encima. Ancla los muebles al piso, las paredes o el techo para que no caigan durante el sismo. En caso de que se esté produciendo el sismo, mantén la calma y ubícate en un lugar de protección sísmica. Protégete y afírmate debajo de un elemento firme. Si no es posible ubicarte debajo, hazlo junto a él. Corta la energía de tu vivienda y cierra las llaves de paso de agua y gas. Si estás en la calle, aléjate de los edificios, postes y cables eléctricos. Si estás en un evento de asistencia masiva, mantén la calma y quédate en tu lugar. Protege tu cabeza y cuello con los brazos y sigue las instrucciones de los encargados de seguridad. Si vas conduciendo, disminuye la velocidad y si es posible, detente en un lugar seguro. Si estás en la costa y el sismo te dificultó mantenerte en pie, evacúa inmediatamente hacia las zonas de seguridad para tsunami establecidas en lugares altos. Para iluminar, usa solo linternas. No utilices velas, fósforos o encendedores. Evita provocar chispas que puedan generar una explosión en caso de fuga de gas. Prioriza los mensajes de texto o redes sociales para comunicarte. Mantente informado y actúa de acuerdo a las recomendaciones de las autoridades. Si quedas encerrado o atrapado, mantén la calma y pide auxilio. Ante cualquier emergencia, recuerda: intenta mantener la calma. Procura informarte sobre el estado del tiempo, las alertas y avisos de las autoridades. En caso de ser necesario, llama al 911. SINAE, Sistema Nacional de Emergencias. Prepararse Muy bien. hace la diferencia. Recordemos que la práctica preventiva siempre se inicia en casa o también se inicia cuando vamos a cursos de protección civil o de cualquier otro tipo de área paramédica que nos enseñan cómo prevenir sismos en nuestras casas habitacionales, nuestros lugares de trabajo, saber lo básico. Lo básico es no correr, no gritar y no empujar ante un sismo. ¿De acuerdo?
Pues esto siempre ya lo saben, yo creo la mayoría, pero igual se los recuerdo. No corro, no grito, no empujo. Ante un sismo, mantener la calma siempre. Hacer caso a la persona capacitada en las brigadas internas de protección civil de su localidad o de sus áreas de empleo. En caso de un sismo, debes mantener la calma que dijimos anteriormente y buscar un lugar seguro. También es importante escuchar las indicaciones de las autoridades. Durante el sismo, agáchate, cúbrete la cabeza y agárrate de cualquier superficie que no se pueda desprender y te pueda causar algún daño. No correr, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, alejarse de las paredes exteriores y zonas con vidrios. Si es posible, colocarse bajo una mesa resistente o junto a una columna estructural. Entonces aquí estamos ya viendo dispositivos de seguridad, por llamarle así, que son nuestros muebles de casa o de oficina. O también de las escuelas, ¿por qué no decirlo? También los hospitales podemos tener daños colaterales a los sismos, como yo ahorita me encuentro trabajando en un hospital, por eso estoy moviéndome, y trabajo yo en un hospital ahorita de noche. Entonces también nosotros podemos sufrir un sismo, y pues uno que está capacitado puede poner orden en las brigadas internas de protección civil. En caso de sismo, el objetivo es proteger a la presencia de un movimiento o el sismo. Existe movimiento de sismo y la alerta sísmica. Si se percibe un movimiento de sismo o se activa la alerta sísmica, deberá dejar las actividades y ubicarse en la zona de menor riesgo. Así deberá esperar varios segundos hasta pasado el movimiento del sismo. Importantísimo, mantener la calma durante el proceso del sismo. La alerta sísmica se manifiesta con un sonido intermitente. Se escucha, como le hablé anteriormente, alerta sísmica durante varios segundos. Recuerda que debe protegerse, alejarse de ventanas, muebles y objetos que puedan caer o deslizarse. ¿Sale? Entonces estamos hablando de edificios. Recordemos que la Ciudad de México son muchos edificios, muchos departamentos, muchos conjuntos habitacionales, mucho vehículo. Entonces, durante un sismo pueden haber mucha gente lesionada, porque hay gente que no quiere dejar sus hogares o sus oficinas. Pero ante todo, primero en la vida, lo material sale sobrando. Como ya les dije, México no se rinde. México es un pueblo hermano. México es un pueblo de voluntariado y solidario. Lo material va y viene. La vida solamente es una. Recuérdenlo siempre. ¿Cuál es la diferencia entre alerta sísmica y alarma? Alerta sísmica es una señal sonora que da segundos de ventaja para evacuar o resguardarte en una zona de menor riesgo antes de que el movimiento de un sismo sea perceptible. Este sonido es fácilmente identificable y se emite por altavoces distribuidos en toda la ciudad, enlazados al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano C5, así como por receptores instalados en inmuebles y estaciones de radio y televisión que cuentan con el servicio. Alarma es un aviso implementado en un inmueble, el cual es activado por una persona cuando el sismo ya es perceptible. Puede ser el sonido de un silbato o simplemente la indicación del personal de protección civil para evacuar un inmueble. Su finalidad es indicar a las personas que deben seguir un procedimiento de actuación en caso de emergencia. Recuerda, la prevención es nuestra fuerza. Secretaría de... Muy bien. Otra vez. Recuerden este sonido siempre. Siempre. ¿Vale? Esto puede salvar muchas vidas. Hay que estar atentos siempre a las bocinas, a las radiodifusoras, cadenas de televisión, celulares, porque también los celulares, como le dije, hay una aplicación especial que nos alertan sobre algún sismo en nuestra comunidad o partes aledañas. ¿Sale? ¿Por qué tiembla en septiembre? En México, muchas personas creen que septiembre es el mes de los sismos, y no es para menos. Los terremotos de 1985 y 2017 dejaron una marca profunda en la Ciudad de México. Pero, ¿realmente tiembla más en septiembre? ¿Hay alguna conexión entre estos sismos?
Si te has hecho estas preguntas, a continuación tenemos todas las respuestas para ti. ¿Por qué tiembla tanto en México? Los temblores y su frecuencia tienen que ver con la ubicación del país. México está justo en el cruce de 5 placas tectónicas: la placa de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la placa del Caribe. Estas placas están en movimiento constante y cuando chocan o se rozan, se producen los temblores. El Servicio Sismológico Nacional registra unos 60 sismos al día, pero no todos son perceptibles. Tienen una magnitud de 2.0. Al año se detectan alrededor de 30.000 sismos y el 25% de ellos ocurren en Guerrero, una de las zonas más activas del país. Los sismos de septiembre. 19 de septiembre de 1985. Se registró un terremoto de 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán. 7 de septiembre de 2017 ocurrió un terremoto de 8.2 con epicentro al suroeste de Pijijiapan, Chiapas. 19 de septiembre de 2017 se registró un terremoto de 7.1 con epicentro al noroeste de Chiautla de Tapia, Puebla. 7 de septiembre de 2021, sismo de 7.1 con epicentro en Acapulco, Guerrero. 19 de septiembre del 2022, sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Coalcomán, Michoacán. ¿Por qué tiembla en septiembre? Sismólogos e ingenieros de la Universidad Nacional Autónoma de México desmienten mitos sobre los sismos en este mes. No hay una razón científica que explique por qué los terremotos del 7 de septiembre de 2017, 2021 y 2022 ocurrieron en la misma fecha. El doctor Raúl Valenzuela Wong, del Instituto de Geofísica de la UNAM, explica que aunque ha habido sismos intensos en otros años o meses, la mayoría tiende a recordar más aquellos que dejaron una huella profunda en la población. ¿En qué mes tiembla más en el año? Aunque muchos creen que septiembre es el mes de los sismos, los datos del Servicio Sismológico Nacional recopilados durante más de un siglo muestran lo contrario. En realidad, diciembre es el mes con más actividad sísmica, pero esto no significa que los temblores sean más fuertes. Los sismos más poderosos han ocurrido en otros meses, así que aunque diciembre tenga más sismos, la fuerza de estos no depende del mes en el que sucedan. ¿Qué hacer ante un sismo? El Centro Nacional de Prevención de Desastres brinda las siguientes recomendaciones según el lugar en el que te encuentres. Planta baja y primeros pisos. Si estás en la planta baja, primer o segundo piso, evacúa si es seguro. Cuidado con vidrios, cables, árboles y fachadas viejas al salir. A partir del tercer piso, repliega a un lugar seguro dentro del edificio, lejos de ventanas u objetos que puedan caerse. Último nivel. Si vives en el último piso, considera evacuar hacia la azotea si es seguro hacerlo. No uses las escaleras. Espera que el sismo termine. Las escaleras son peligrosas y donde más se recuperan cuerpos. En tu auto. Si estás manejando, detén el auto y salte de él. En la calle. Busca un lugar seguro lejos de cables, construcciones o árboles que puedan caerse. En el metro. Es uno de los lugares más seguros. Solo espera que pase el sismo antes de moverte. Recuerda, lo más importante es mantener la calma y actuar con seguridad. Comparte esta información y mantente preparado. Muy bien, aquí hago una pausa. ¿A alguien de ustedes, los que me están escuchando ahorita en esta gran sesión, le ha tocado un temblor o los temblores que ya se han suscitado en México en los últimos años? Sí, sí, claro que sí. Ok, dígame. El que fue en el 2017 en casa fue muy... Lo primero que piensa uno pues es en los hijos, en la familia, pero sí Así fue es. muy, muy fuerte. Yo sinceramente pues sí, sí me espanté porque fue muy fuerte. Yo lo sentí muy fuerte y fue incierto todo. Fueron segundos, pero uff, de mucho susto, la verdad. Muy bien, gracias por expresar su sentir. Veo que le causó una gran emoción y conmoción que estemos recordando, ¿no? Porque yo le vuelvo a repetir, yo iba a ser voluntario a esa gran catástrofe que se me fue convocado por gobierno nacional, pero pues yo tenía un hijo que iba a nacer, entonces que yo pues
ya envía ayuda en víveres y especies, pues me ayuda, pero pues también uno piensa en los hijos, en su futuro, porque sabemos que nosotros estamos de paso a la gente adulta. Nuestros hijos son los que siguen, son nuestras próximas generaciones. Entonces, a ellos hay que educarlos desde ahorita. Cultura de prevención, a todos, primos, sobrinos, nietos, los que tienen nietos ya. Entonces, nuestros hijos van a ser nuestro reflejo en base a la cultura de prevención hacia el prójimo, hacia los demás. Y esperemos que esta cultura siga creciendo, se siga disipando, se siga compartiendo, no guardárnosla. Los que pertenecemos a Protección Civil sabemos que esta información es sumamente valiosa. Es muy valiosa. A lo mejor no me estoy dando mucho a entender en palabras, pero sí me estoy dando a expresar en base a los videos. Los videos reflejan toda la experiencia que uno adquiere en el campo, todo lo que ve uno en catástrofes naturales, terremotos, etcétera. ¿Alguien más que desea compartir alguna información antes de seguir continuando? ¿No? Muy bien. Ahora vamos a ver qué es un terremoto. Un terremoto, también conocido como sismo o temblor, es un movimiento brusco y repentino de la Tierra causado por la liberación de energía acumulada en la corteza terrestre, generalmente debido al movimiento de las placas tectónicas. Tipos de ondas sísmicas, como vimos anteriormente, las ondas P, ondas S y las ondas de superficie. Las primarias o ondas P son las más rápidas y se propagan a través de sólidos y líquidos. Las ondas S, o también llamadas secundarias, son más lentas y solo se propagan a través de sólidos. Ondas de superficie se propagan a lo largo de la superficie terrestre y causan movimientos más fuertes. Recordemos, como dijo el compañero, todo viene de abajo hacia arriba. Si hay un temblor en el fondo del océano, este temblor se va a disipar, se va a expandir. No sabemos si viene con bases verticales, ondulatorias u otro tipo. ¿Sale? Eso se va a sentir ya que está cerca de nuestro punto. Foco, hipocentro y epicentro, como dijimos anteriormente. El foco, también llamado hipocentro, es el punto dentro de la Tierra donde se inicia el terremoto, y el epicentro es el punto de la superficie terrestre directamente sobre el foco. Consecuencia de todo esto, los terremotos pueden causar daños a las estructuras, incendios, tsunamis, deslizamiento de tierras o avalanchas. Avalanchas nos referimos a aquellas personas que viven en la sierra y las montañas de México, Durango, Chihuahua, Monterrey, Tijuana, todo lo que es la Sierra Madre Occidental. Nosotros aquí también en Sinaloa tenemos mucha sierra, también ahí puede causar algún daño en caso de algún terremoto muy fuerte. Un terremoto no es otra cosa que la Tierra acomodándose. Pero ¿por qué la Tierra se acomoda? De hecho, ¿qué la hace desacomodarse? Lo que pasa es que la corteza de la Tierra no es una capa uniforme, sino que está formada por varias placas enormes llamadas placas tectónicas. Estas placas, a su vez, se apoyan sobre una capa relativamente fluida del manto de la Tierra, y por eso las placas tienen cierta movilidad. De hecho, se mueven entre 1 y 20 centímetros por año. Este movimiento constante hace que algunas placas se alejen, otras choquen entre sí o que rocen unas con otras. Al estar en contacto y moviéndose, se van presionando, rozando, y esto genera mucha fricción entre ellas. Y eventualmente las placas quedan como trabadas, pero siguen empujando. Esto hace que se empiece a acumular tensión hasta que llega un punto crítico en que la tensión es tan grande que una partecita de las placas se quiebra. Las placas se destraban, se desplazan violentamente y la tensión se libera. Esta energía liberada viaja en ondas a lo largo de la corteza terrestre, llega a la superficie y la Tierra tiembla. Esto es el terremoto. Si el terremoto es muy intenso, se puede sentir a miles de kilómetros del lugar donde se produjo esa liberación de tensión. Todo este movimiento rápido y brusco de grandes masas de piedra que se da durante el terremoto produce un gran desplazamiento de tierra y todo queda como medio inestable o desacomodado.
El acomodamiento que viene después, la Tierra volviendo a un nuevo estado de equilibrio, es lo que conocemos como réplicas. Así que ya sabes, por unos poquitos centímetros de placa moviéndose lentamente, se nos mueve todo el piso. Muy bien. ¿Qué hacer durante un terremoto? Antes, durante y después de esta catástrofe que invade varias partes del mundo. ¿Qué hacer en caso de un sismo? Antes, prepararse. Preparar un plan familiar de protección civil, organizar y participar en simulacros de evacuación, identificar las zonas de seguridad, revisar las instalaciones de agua y luz, y almacenar alimentos no perecederos y agua. Siempre hay que tener también nuestro botiquín. Nuestro botiquín también de uso personal que nos puede salvar, o también llamada mochila de seguridad o mochila de supervivencia. Durante, que es actuar, alejarse de ventanas y objetos que puedan caerse, conservar la calma y ubicarse en zonas seguras, cortar el suministro de agua y de luz, alejarse de postes, cables y marquesinas como dijimos anteriormente, y estacionarse lejos de edificios altos. Después del sismo hay que revisar las condiciones de la vivienda u oficina de trabajo. No encender fósforos o velas hasta asegurarse de que no haya fuga de gas. Utilizar el teléfono solo para emergencias. Mantenerse informado, no difundir rumores y atender las recomendaciones de las autoridades pertinentes. Recordar que se pueden presentar réplicas, por lo que es importante mantenerse alerta. Recordemos, como ya dije, en México hay muchos temblores con muchas réplicas que vienen de Chiapas, de Guerrero, que es las zonas más cercanas que ha habido sismos y réplicas. También Michoacán, ¿vale? Que ahí donde ha habido más sismos que se difunden a la Ciudad de México o a México DF, ¿no? Entonces, por eso es importante tener la cultura de prevención durante sismos. Ubícate cerca de columnas o bajo un escritorio, siempre lejos de vidrios o elementos que puedan caer. Procura permanecer de rodillas y agachado, cubriendo tu cuello y cabeza con las manos. Permanece atento a la alarma y en posición de protección hasta que finalice el movimiento telúrico y espera indicaciones de tu líder de evacuación o del brigadista del área donde te encuentras. Ubica al líder de evacuación del área o piso donde te encuentras. Estará ubicado a la salida del área. Permanece atento a las indicaciones del líder de evacuación. Recuerda que las áreas no evacúan al mismo tiempo. Espera el conteo de personal y atiende las instrucciones para iniciar evacuación. Dirígete en orden por la ruta de evacuación hacia el punto de encuentro. Ubícate donde tu líder de evacuación indique y espera el reconteo de personal. Notifica si durante la evacuación sufriste algún tipo de lesión o presentaste problemas de salud. Procura mantener el orden para facilitar las labores de verificación de la brigada de emergencias. Espera en el punto de encuentro hasta que el líder de evacuación o el encargado del punto de encuentro indiquen las acciones a seguir o se dé la orden de retornar al sitio de trabajo. Si te encuentras a cargo de visitantes, no te separes de ellos. Indícales que sigan las recomendaciones del líder de evacuación o de la brigada de emergencias. Retorna a tu sitio de trabajo de acuerdo a las indicaciones del encargado del punto de encuentro o del líder de evacuación. Muy bien, ahí pudimos ver qué hacer durante un sismo en nuestras áreas laborales. Recordemos que cada empresa deberá de tener brigadas internas de protección civil, búsqueda y rescate, brigada de contraincendios, brigada de primeros auxilios, me acuerdo la otra, búsqueda y rescate, primeros auxilios, comando contra incendios y otro, no me acuerdo, pero son 4. Esos 4 deberán de tener siempre un líder y ese líder deberá tener sus compañeros o sus auxiliares. Todos deberán entrenar a la par cuando haya simulacros o cuando haya cursos. No nomás decir, ay, soy líder de búsqueda y rescate, pero a la hora de la hora que uno se pone nervioso, claro, por supuesto, somos seres humanos. Recordemos
que cuando vamos a cursos de primeros auxilios nos enseñan la regla de los yo. Primero yo, después yo, al último yo. Si puedo mi compañero y último el paciente. Recordemos que antes de salvar a una persona, recordemos que nosotros también podemos ser salvados. Podemos ser rescatistas o también podemos ser víctimas. ¿De acuerdo? Si vamos a hacer búsqueda y rescate, hay que primero preservar nuestra integridad física antes de auxiliar a la persona que lo requiere. Porque en vez de ser uno, nos podemos transformar en 2, 3, 4, 5, los que sean. Y en vez de salvar una vida, van a tener que salvar 5 o 6. ¿Sale? Entonces, primero está mi integridad física, después yo, el último yo. Siempre recuérdenlo siempre. ¿Qué hacer en caso de sismos? Conservar la calma, eliminar fuentes de electricidad que puedan crear un incendio, retirarse de ventanas, objetos que puedan caerse, no usar elevadores, es el peor error que pueden cometer personas cuando hay sismos. Recordemos que el elevador sí te puede asegurar, sí, pero recordemos que se puede romper el cable y puede haber un desfreno que puede ser letal y mortal. Ubicarse en zona de seguridad y localizar la ruta de evacuación más cercana. El protocolo en caso de sismos una escuela que consiste en mantener la calma, evaluar de manera ordenada y seguir las indicaciones del personal de seguridad. Durante el sismo, ya dijimos, mantener la calma, suspender cualquier actividad, dirigirse a la zona de seguridad de la sala o punto de reunión. Si estás en un taller o laboratorio, desenergiza máquinas y equipos, o sea, desconectarlos o apagarlos. Si una zona de seguridad de la sala, evacúa al punto de reunión del piso. Si estás afuera, sigue las indicaciones de los brigadistas y del personal autorizado. Entonces, recordemos, todo es cultura de prevención, todo es práctica, todo es capacitación y todo es simulacro. Si hacen simulacros, si se capacitan bien, cuando se requiera una urgencia real, ya van a saber qué hacer. ¿Va a haber miedo? ¿Va a haber temor? Claro que sí lo va a haber. Pero recordemos, y lo vuelvo a repetir, el mexicano no se sabe rendir, no se sabe decir no. Es todo lo contrario. Después del sismo, permanecer en la zona segura hasta que se indique que puedas volver a la sala o al aula. Evitar áreas dañadas. Evitar estar en una sala que esté dañada porque si puede haber una réplica, se puede caer ese salón o ese edificio. Comunicarse con la familia que estás bien en caso de tener algún aparato móvil o algún método de comunicación. Estimar los daños que están en las estructuras, en escuelas y casas. Si Protección Civil detecta que la casa, vivienda, escuela o edificio no es adaptable para volver o para volverse a levantar, se tiene que demoler y empezar de cero. Ese es de rigor, es una ley. Si el edificio tiene muchas grietas, mucho daño estructural y Protección Civil dictamina que no es habitable, se tiene que demoler y empezar de cero. Determinar si se continúa o no la jornada laboral o escolar. En caso de sismo, antes, durante y después. Antes, ubicar la zona de menor riesgo, la ruta de evacuación y punto de reunión en la planta baja. Durante, conservar la calma en todo momento. Replegarse y permanecer en la zona de seguridad de menor riesgo mientras dure el movimiento del sismo. Y después, seguir las instrucciones de Protección Civil, realizar el protocolo de evacuación de las instalaciones por las escaleras, siguiendo la ruta de evacuación hacia la planta baja. Recordemos que todos los edificios deberán de tener los señalamientos antes vistos, que diga ruta de evacuación, punto de reunión, extinguidores y otras leyendas que existen en base a Protección Civil. Replegarse a la zona de menor riesgo. Este lugar es seguro para permanecer durante el movimiento de sismo. Protegerse en la zona de menor riesgo. Tendrán que ser de 8 a 12 personas por cara del edificio, por cada cara del edificio. ¿De acuerdo? Formarse siempre en el punto de reunión, nunca pegado al edificio. Siempre está indicado con flechas
y una color verde de base ovalada. Salida o ruta de evacuación. El protocolo de evacuación inicia terminando el movimiento del sismo o al presentarse un incendio. Prepararse para la evacuación del inmueble por la salida de emergencia hacia el punto de reunión ubicado en el estacionamiento en planta baja. Importantísimo. Llevar pertenencias importantes considerando que puede suceder que no puedan regresar al edificio o sus casas. No utilizar elevadores. Caminar en silencio, rápido y en forma ordenada. No corro, no grito, no empujo. No utilizar el teléfono móvil y ver por dónde camina. Cuidado, el piso puede estar resbaloso. ¿A qué se refiere que puede estar resbaloso? Por muchas situaciones que se presentan en el momento. No podemos decir cuáles porque muchos ya lo saben. ¿Qué pudiera pasar? Puede haber piso resbaloso por líquidos corporales del ser humano, que pueda sufrir alguna evacuación, la mujer en su regla, agua, refresco, café, todo que sea líquido, que se tire en el piso, puede permanecer en el piso y puede resbalarse. Recomendaciones generales: tener a la mano la mochila de emergencia, evitar empujar, correr o gritar, seguir las indicaciones personales de seguridad o protección civil, evitar propagar rumores y apoyar a quien lo necesite. Aquí es importante apoyar a quien lo necesite, pero recuerden la regla de los yo. Primero yo, después yo y el último yo. Si puedo auxiliar a la persona, lo voy a hacer. Si no puedo, le pido a alguien que venga a rescatarlo. ¿De acuerdo? La mochila de emergencia. ¿Qué debe de incluir? Documentos importantes y duplicado de llaves del hogar o de oficinas. Radio que contenga pilas. Una cuchilla multiusos para cuando no tengamos pues algún alimento, tengamos latas de alimentos, por eso lo podemos abrir. Linternas y silbatos. Mantas y ropa de abrigo. Útiles de aseo. Alimentos no perecederos. Agua embotellada y botiquín de primeros auxilios. Esto es lo básico que deben de armar ustedes, la famosa mochila de emergencia. Les sugiero, si tienen la forma de conseguir una mochila de emergencia, ustedes pueden hacer su propia mochila y hacer su propio botiquín. ¿Qué más que empezar desde ahorita? Porque no sabemos cuándo vuelva a suceder algún sismo de magnitud, como lo que pasó en el 2017. Y actualmente en Bangkok, 17.9 de escala de Richter. ¿Qué es un botiquín? Un botiquín es un conjunto de materiales y equipo de curación que se utiliza para aplicar los primeros auxilios. Debe cumplir con las siguientes especificaciones: torundas de algodón, gasas de 5 por 5 centímetros, compresas de gasa, tela adhesiva, vendas, abatelenguas, apósitos de tela, vendas adhesivas, antiséptico, jabón neutro, alcohol, tijeras rectas y tijeras de botón, pinzas de disección sin dientes, termómetro, cubrebocas, guantes de nitrilo, estetoscopio y baumanómetro. Revisa periódicamente su contenido. Asegúrate de que esté en buen estado y que no haya productos caducados. Colócalos en recipientes de plástico. Ubica tu botiquín en un lugar visible y señalízalo. Mi negocio seguro. Con prevención avanza. La prevención es nuestra fuerza. Secretaría de Gestión. Miren, aquí podemos ver cómo se tiene que armar un botiquín de primeros auxilios. Pueden empezar, como ya vieron en el video, con la batelengua, cinta adhesiva, tijeras de uso rudo, vendas, guantes de nitrilo, porque no sabemos si hay pacientes que, que son alérgicos al látex o uno mismo. Cubrebocas, lo más habituales son los KN95 o los tricapa. ¿Sale? En ciudades con riesgo sísmico, como parte del plan familiar, es importante contar con una mochila de emergencia que nos ayude a subsistir durante las primeras 72 horas. La mochila debe tener comida enlatada, granolas y agua embotellada, un cambio de ropa, un botiquín de primeros auxilios, silbato y copia de las llaves, cerillos o encendedor, papel higiénico y toallas húmedas, una cobija o manta térmica,
lámpara y baterías extra, navaja multiusos, radio de baterías, una pluma y directorio telefónico, dinero en efectivo y documentos importantes como el acta de nacimiento, títulos y cédulas profesionales, pasaportes, pólizas de seguro, escrituras de propiedad, certificados escolares y credenciales. No olvides considerar artículos necesarios para bebés, personas con discapacidad y mascotas. La seguridad empieza en casa. Vamos a hablar del triángulo de la vida. El triángulo de la vida es cuando hay personas atrapadas en los edificios y pues Dios es muy grande, ayuda a quien lo necesita. Le cae una estructura, pero conserva su integridad física y eso protege el lugar donde está ubicado la persona, o en este caso el paciente, que está atrapado en el edificio, o en su hogar, o en su escuela. Se le denomina así porque esta persona le cayó una estructura, pero cae sobre una base sólida y arma un triángulo inverso. Y eso conserva la vida y la preserva hasta que lleguen o arriben los servicios de emergencia de extracción de viviendas. El triángulo de la vida te puede salvar durante un sismo. El triángulo de la vida es un espacio que se forma al lado de los objetos como sofás u otro tipo de muebles, cuando el techo cae sobre ellos. Es importante que sean resistentes para que no se comprima cuando el techo o la pared caigan encima de ellos. Cuando un edificio colapsa, el peso del techo cae sobre algunos objetos o muebles, aplastándolos, pero queda un espacio vacío al lado de ellos. A este se le denomina el triángulo de la vida y por lo tanto mayores posibilidades tendrá la persona de salvar la vida usando dichas dimensiones. Déjanos en los comentarios. Los devastadores sismos del 7 y 19 de septiembre en México han puesto en evidencia la vulnerabilidad de los seres humanos ante estos desastres naturales. Eso ha generado que se difundan algunas técnicas de seguridad al momento de registrarse un temblor, tal como el llamado triángulo de la vida. Es considerado como una de las técnicas eficaces para poner a salvo la vida de una persona. El conocido triángulo de la vida consiste en que entre un objeto y tu cuerpo haya un espacio, el cual te mantenga con vida hasta tu rescate. La persona debe de colocarse a un lado y no debajo del objeto. Esa técnica fue inventada por Douglas Cobb, director del equipo de rescate internacional. El procedimiento es colocarte en posición fetal junto a un objeto resistente, el cual te pueda proteger de algún derrumbe, ya que la idea es que el objeto reciba el impacto de la estructura y se genere un hueco donde puedas resistir con vida. Paula Merino, 10 Noticias. Aquí no es seguro, vayan al costado del estadio, al costado del estadio ahora. ¡Cúbranse todos! ¿Quién le dijo que íbamos a estar bien aquí? Cúbrete en una escuadra resistente y protégete. El triángulo de la vida. Vean, hasta en las películas se aprenden cosas importantes. Aquí en esta escena de la película famosa que se llama La Falla de San Andrés, este actor interpretó un bombero, un rescatista en busca de su familia. Entonces él en esa parte sufrió ese percance, ese temblor. Entonces salvó muchas vidas con sus conocimientos básicos o su experiencia laboral de rescatista y utilizó el edificio como protección para salvaguardar la vida de los demás. Este es un último homenaje a esos héroes caídos, con todo respeto y admiración. El 19 de septiembre de 1985 es una fecha que ya marcaba el corazón de las y los mexicanos. Septiembre de 2017, 32 años después, en menos de 2 semanas, 2 sismos sacudieron a México.
Y así, como hace 32 años, las calles se llenaron de gente con ganas de ayudar a México. Con palas, picos, cubetas, maquinaria, todos compartieron su valor, la fuerza de sus manos, de sus piernas y de su corazón. Voluntarios, equipos de búsqueda y rescate, sociedad civil, policías, servidores públicos, topos, soldados, paramédicos, pilotos, marinos, binomios caninos, todos trabajando las 24 horas de manera coordinada para rescatar a quienes estaban bajo los escombros, para brindar atención y para ofrecer un techo y comida a quienes tuvieron que dejar sus hogares. México fue un solo corazón, una sola alma, removiendo escombros, distribuyendo alimentos, recolectando y clasificando víveres en centros de acopio en México y en el extranjero, empacando ropa, escuchando y compartiendo palabras de aliento. A pie, en coche, en bici, en motocicleta, en camión, de aventón, del norte, del sur, de todo el país. Los voluntarios y rescatistas llegaron a la colonia, al municipio, al punto donde era necesaria su presencia y colaboración. El mundo se solidarizó con México y nuestros amigos se hicieron presentes con grupos de rescatistas. Nos enviaron productos básicos y herramientas necesarias para hacer frente a la emergencia. Pero sobre todo, nos hicieron llegar el abrazo solidario de sus pueblos a través de su entrega y apoyo invaluable. ¡Fuerza México! Gracias porque ustedes son quienes nos trajeron de nuevo a la vida. A ustedes les debo esa sonrisa, mis gracias. Hoy estamos retomando el rumbo, estamos trabajando en la reconstrucción, pero no podemos continuar sin expresar nuestra admiración y respeto, nuestro reconocimiento amplio, profundo, fraterno, a todos y a cada uno de ustedes que están haciendo posible que México esté de pie. A ti, que ofreciste la fuerza de tus manos, a ti, que arriesgaste tu vida por salvar otra vida, a ti, que mostraste tu entrega, valor y profesionalismo, a ti, que compartiste tu alimento, tu casa, tu tiempo, a ti que informaste a través de las redes sociales, a ti, que pusiste a disposición instalaciones y servicios, a ti, joven, niña, niño, mujer, hombre, policía, médico, voluntario, rescatista, soldado, piloto, marino, estudiante, empresario, servidor público, a ti mexicana, a ti mexicano, gracias. Bueno, pues se me parte la voz porque es algo, un sentimiento de valoración a la vida, que yo sé que estamos propensos a volverlo a pasar, pero México no se rinde. México siempre va a estar de pie, como sea y como con quien sea. Estemos solos como México, como pueblo, con ayuda de hermanos de todo el mundo, pero esa fuerza que emana del mexicano, que no tiene sin igual, somos puro corazón. Entonces, con esto culmino mi ponencia. Espero les haya gustado y espero que puedan comprender el valor de la vida, el valor de la capacitación y el valor de seguir trabajando por un mejor país. No sé si alguien quiere agregar algo o comentar algo. Por favor, ¿alguna pregunta, alumnos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Dice que todo bien, muy bien. Pues bueno,
Este es un curso prediplomado, de un diplomado, que vamos a iniciar el próximo domingo. El próximo domingo 6 de abril iniciamos un diplomado en primeros auxilios, el cual va a estar impartido por su servidor y por el maestro José. También nos va a compartir, él como paramédico. Por aquí les vamos a presentar el cartelito para los alumnos que todavía no se han inscrito. Los que ya se inscribieron, pues los esperamos a nuestra primera clase el día domingo, iniciamos. Y pues bien, me gustaría que me pusieras el cartel, si se puede poner, Blanca, si me escuchas por ahí, por favor. Ahí está el cartel, ya se está poniendo el cartel. Muy bien. Pues la invitación es para que se inscriban a nuestro diplomado, alumnos. Tenemos una beca, la beca es la siguiente: inscripción gratis y una mensualidad de 600 pesos. Para quien desee inscribirse al diplomado en primeros auxilios, iniciamos este domingo 6 de abril con una duración de 6 meses. Al final se te va a entregar una diploma, la cual es avalada por la Escuela Superior Nido de Sócrates del estado de Oaxaca. Y pues esa es la invitación. Iniciamos este domingo. Si alguien desea inscribirse, por aquí le voy a compartir mi número de WhatsApp. Pagaría únicamente 600 pesos. Asimismo, si algún alumno desea obtener su constancia de este curso, lo puede hacer con gusto. La constancia tiene un costo de 200 pesos. Si alguien desea obtener la constancia, me puede mandar un WhatsApp al siguiente número: 951-423-6508. Pues esa es la invitación para nuestro diplomado en primeros auxilios, para que se inscriban. Tenemos lugares disponibles todavía. Y pues bueno, vamos a iniciar el próximo domingo. Pues bueno, maestro José, muchísimas gracias por su participación. ¿Algún comentario final que desea agregar? No, pues simplemente, pues gracias por la invitación otra vez, licenciado, y la verdad, pues sí me tocó este último video, ¿no? Porque sabemos que no estamos expensas a que vuelva a pasar, pero con capacitación y dedicación se puede lograr salvar muchas vidas. Todo depende de uno mismo. Así es, maestro, pues muchísimas gracias. El domingo nos acompaña, maestro, para que se presente con los alumnos y lo conozcan. Yo voy a iniciar la presentación el próximo domingo a las 7 de la noche. Vamos a hacer la presentación del diplomado y sobre todo me gustaría que usted también participe ahí en la parte de que se presente con los alumnos y sobre todo le dé un panorama general de los temas que usted va a revisar, del temario que le mandé, que les comente de manera muy general. Por ejemplo, qué van a ver en el módulo 5, en el módulo 6, en el módulo 7, para que los alumnos tengan un panorama general y también para que usted se presente con su currículum vitae con los alumnos, maestro. Para el próximo domingo lo esperamos, sería a las 7 de la noche. Ese día vamos a hacer la presentación general del diplomado y posterior, 1 hora en la presentación del diplomado aproximadamente, y después ya empiezo yo con el primer tema. Vamos a ver anatomía y fisiología humana. Ese es el primer tema que vamos a empezar a revisar. Y pues Muy lo bien, esperamos, maestro. sí, para mí es un honor, un privilegio el poder seguir participando en esta gran institución que me ha dado la pauta de seguir compartiendo conocimientos y experiencias a todo el personal, no nomás del área de enfermería y médica, sino también pues a la comunidad. Pero sí, cuente conmigo, para mí es un honor pertenecer a este diplomado y un grato gusto de seguir trabajando con ustedes. Cuente conmigo. Ok, excelente, maestro José. Excelente. Recuerde que usted empieza a dar sus temas en el mes en el mes de mayo empieza usted, maestro, en mayo. ¿Sí? De De mayo empieza acuerdo. usted todos los meses. Yo nada más voy a dar clases lo que es mes de abril y usted mayo hasta que termine el diplomado, maestro. Para que revise el Está bien. calendario y el programa, para que vaya preparando sus temas también, por favor. De acuerdo, licenciado. De acuerdo. Pues bueno, muchísimas gracias a todos por participar hoy domingo 30 de marzo.
Cuídense mucho, que descansen y que Dios los bendiga. Nos vemos en nuestra próxima sesión. Buenas noches a todos. Gracias, igualmente.